Excelente, muy bien. Buenas tardes, Taka. Buenas tardes, hermano. Ahora sí, buenas tardes, Titi. Bien, para los que no saben, siempre en las prácticas de Kung Fu, los hermanos mayores de práctica, en especial los que son el mayor, y en este caso el Shifu Sebastián sería el mayor en la serie de enseñanza de nuestro maestro, de Jorge Bucci, siempre se le llaman Keke, hermano, ¿sí? Y al que es el mayor se le nombra como Ta, de grande. Taka. Taka es, para mí, Shifu Sebastián, que es hermano mayor de práctica. Muy bien, ¿cómo estamos por allá en aquellos pagos? Perfecto. Acá con un rico té oolong. Muy bien, yo también acá con un rico mate cocido en taza del club. Fenómeno. Bien, ¿cómo están pasando esta cuarentena? Y acá en Como casa, cuarentena de práctica. cuarentena de práctica, entrenamiento restringido, práctica en lugares nunca pensados y creatividad mediante que nos lleva hoy en día a, bueno, estar pudiendo tomarse el lugar para poder hablar cuestiones que son buenas para recordar dónde están los orígenes de lo que nos hace practicar todos los días Shaolin Kung Fu, de lo que nos hace movernos, de lo que nos hace ir, en mi caso, hasta San Isidro y entrenar tanto tiempo, tantos años, de lo que te ha hecho entrenar tantos años a vos, de lo que te ha llevado a viajar a tantos lugares, de lo que te ha llevado a acompañar al Shifu, al maestro, a estar día a día en todas las epopeyas que hemos encarado de Shaolin en toda Latinoamérica. Bueno, en ese contexto, pienso de que un puntapié inicial y una cuestión que cambia rotundamente eh, la condición del practicante es la posibilidad de conocer el origen de lo que estamos haciendo, que es el templo Shaolin de Songshan en China. Y bueno, y en base a eso comienza un poco la serie de estas entrevistas que, hola Virginia, de estas entrevistas que vamos a ir haciendo de la escuela para todos los estudiantes y gente que se quiere ir sumando de, de la red. Así que bueno, si el entrevistado está preparado, vamos a salir con las preguntas. Mito. Sí, Bien, siempre preparado. exacto. Sin repetir y sin soplar, no. Bien, lo que vamos a hacer es, bueno, abrir preguntas hacia el final de la charla. Yo preparé un par de preguntas en el contexto de la entrevista y después vamos a abrir un par de preguntas a través del chat que está abajo para quienes quieran hacer alguna pregunta para compartir, para sumar en el contexto de esta entrevista. Así que sin más, la primera pregunta y la más vital, creo yo, es cómo fue el contexto, en qué momento, en qué año, en qué situación, de qué manera, es completamente abierta, pero cómo fue el contexto en el cual se dio tu primer viaje a Shaolin y bueno, cómo fue esta gesta de ese primer viaje, que es para nosotros siempre fundador de muchas cuestiones. Bueno, esto me trae lindos recuerdos. Esto fue en el año 2004. En el 2004 yo ya venía viviendo, por así decirlo, los viajes a China a través del Shifu. Entonces, a través de las fotos, desde su primer viaje, ¿no? Sí, A sí, través de sí. las fotos, a través de su enseñanza, a través de los que nos contaba de sus vivencias en China, en Shaolin. Eh, Creo que es como que sentí ya el viaje antes de viajar, no sé si se entiende.
Sí. Pero bueno, lo importante y el recuerdo más grato que tengo es que pude viajar eh, gracias a que se dio en el 2004 la posibilidad de participar en un torneo mundial. Eh, Era el festival de Wushu tradicional de Shaolin, que realizaba en Chenchou, y yo no tenía la posibilidad económica en ese momento de viajar. Entonces, nuestros alumnos, maestros, eh, personas con las que viajamos, María Eugenia Florio, Marta Buceta, hasta mi maestro de Tai Chi, Liu Min, colaboraron y sin olvidarme de todos nuestros alumnos, ¿no? Eh, Colaboraron para que yo pudiera viajar, hicieron una colecta y solventaron todos los gastos, los costos de ese viaje y pude viajar. Mi experiencia en el viaje, bueno, fue obviamente increíble. Fue lo más lindo que viví en mi vida, porque yo tuve una carrera deportiva importante dentro del arte marcial, dentro del Kung Fu. En Argentina, en Sudamérica, viajé, competí en todos lados, me cansé de competir. Y es como que necesitaba un escalón más, necesitaba sentir una competencia más importante. Entonces, En el bueno, esa fue la contexto, oportunidad. claro, en el contexto de lo que nosotros hacemos, a ver, para un futbolista, Claro, que es el Mundial de Fútbol, para nosotros nos tal es cual, un torneo en la capital de donde está Shaolin. tal cual. Entonces surgió la oportunidad de viajar y gracias a nuestra escuela, al Templo Shaolin Argentina, pude viajar. Pero lo más importante es que yo no entendía la magnitud de lo que era ese viaje, esa competencia, hasta que llegué allá y ver lo grande que es todo y la importancia del arte marcial y de lo que nosotros estamos aprendiendo. La importancia que tiene en China, porque uno le da importancia acá, uno transmite con todos los valores y toda la esencia que uno aprendió, pero el no haber viajado no te da la posibilidad de entender en qué nivel están en China y cómo ellos transmiten las enseñanzas. Entonces, ver que toda una ciudad está movilizada para un festival es realmente increíble. Más de 100.000 practicantes en ese momento realizando algo que vos haces cotidianamente. Entonces eso es increíble, eso no se olvida. Se vive en carne propia y bueno, y te sentís realmente en la parte deportiva, te sentís que sos parte de una gran olimpiada de Kung Fu. Muy Entonces, bien. sí, sí, es realmente muy, muy imponente todo el movimiento que hay en China. Pero bueno, más allá de la parte deportiva, dentro de lo que es la parte espiritual, pues yo, o sea, más allá de ir a competir, obviamente el anhelo de uno es conocer el mítico templo Shaolin. Entonces fue increíble el momento en que viajábamos en caravana para poder ir a conocer el templo. Eh, Cantidad de micros que iban con todas las delegaciones y competidores a visitarlo ese día. Y bueno, y se veía toda la gente que caminaba, marchaba por los pasillos por las callecitas hacia ese lugar. Y es como que ya las cosas que yo veía, ya las había visto. Claro, por intermedio del Shifu, de los viajes, las fotos, de los videos. Así que fue increíble ese momento en que a través de los árboles fue apareciendo la fachada del templo y realmente muy, muy emotivo, ¿no? Pero es así, es como llegar a tu casa.
cuando sentís lo que haces, cuando vivís y respirás y transpirás el Kung Fu y llegás a un lugar así, es como llegar a tu casa. Es realmente increíble. Y después, bueno, obviamente el trato con la gente allí y la relación que se hace. Porque si bien uno no sabe el idioma o en ese momento no lo sabía, es como que realmente se hacen entender y hay un diálogo en común que es el Kung Fu. O sea, a través de eso uno se expresa, uno aprende, uno se comunica. Podríamos decir de que el Kung Fu y la idea de practicar Kung Fu se vuelve como un lenguaje en común con esa persona que no habla el mismo idioma que nosotros. Tal cual, es una comunión entre el arte marcial y lo que uno quiere expresar. Y se hace muy lindo, se hace muy lindo, muy afectivo, porque, qué sé yo, cuando uno viaja, no viaja mucho tiempo, viaja un mes, entonces en un mes no tenés tiempo de conocer tanto a las personas, pero sí de compartir. Entonces, en ese compartir de práctica, de momentos, de esfuerzo, de sentir lo que ellos sienten cotidianamente, porque ellos, o sea, uno va, entrena, da lo mejor de sí y siente y palpa lo que es el sacrificio y el levantarse y entrenar, y que es lo que uno ve siempre en las fotos, en los videos, en los documentales. Pero vivirlo, sentirlo es realmente increíble. ¿Sí? Por ahí para los que no conocen, los que no saben, a qué hora se suele levantar un estudiante para comenzar las prácticas, más allá de nosotros que somos bichos raros que llegan ahí para poder practicar, ¿no? Los que no saben. Eh, bueno, para los que no se levantan temprano es un sacrificio. Pero si realmente se levanta uno muy temprano, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y es la mejor hora para entrenar, o sea, se entrena sin desayunar ese primer periodo, a las 7 de la mañana aproximadamente se desayuna, y después de un descanso se vuelve a entrenar. Así que sí, es una rigurosidad importante el tema de horario de entrenamiento. Eh, no todas las escuelas de Shaolin trabajan de la misma manera, pero se respeta eso, eh, obviamente de levantarse temprano, de entrenar, de aprovechar el día para el esfuerzo y el conocimiento. ¿Cuánto se suele trotar a la mañana para los que son estudiantes que están ahora observando? En las primeras, yo voy a ir anotando las preguntas que van algunos haciendo. eh, yo voy a ir anotando, después las vamos a ir recopilando hacia el final, ¿sí? Y eso, o sea, el tiempo depende solamente del entrenador. El entrenador, el Shifu que esté a cargo, de eso depende nada más. Pero aproximadamente media hora seguro siempre se trota. Obviamente con diferentes formas, obstáculos. Siempre el entrenador va a encontrar algo para dificultarte la práctica y que puedas desarrollar al máximo tu potencial. Así que uno tiene que estar preparado para todo. O sea, con la mente abierta, con las ganas y la voluntad de hacer lo que te digan, siempre. Y eso depende de cada uno, o sea, es lo que busca, es la experiencia que busca cada uno también. O sea, a mí, en lo personal, nunca me costó entrenar, o sea, todo lo contrario, siempre entrené solo y el tiempo que sea, nunca me di el tiempo. Cuando yo inicié la práctica de Kung Fu, iba a las clases, llegaba a mi casa, seguía entrenando, sábado, domingo, ya. O sea, cuando yo entendí lo que era la práctica y lo que te daba y cómo te desarrollaba,
entendí que había que dedicarle tiempo. Entonces, realmente uno, cuando está allá, tiene que aprovechar el tiempo. Exacto. Tiempo para descansar, tiempo para poderse a ver Facebook, Instagram y descansar un poquito. Y ahora que están las redes sociales, cuando yo viajé no estaban las redes sociales todavía. Ahora sí, ahora hay Esa tiempo. primera vez no estaban las redes sociales, sí, qué increíble. No, no había redes sociales. ¿Cómo era comunicarse con las personas acá en Argentina en ese entonces, en el 2004? Y 2004, teléfono, Yahoo, Yahoo, eh, Hotmail, y chat y nada más. ujú, Pero no había la tecnología que hay ahora, no había redes sociales, no había vivos, no o era vivo. sea, no había vivos, entonces se hacía todo como esperar. O sea, nosotros esperábamos el mail del Shifu, esperábamos las fotos que descargara, o sea, sí, era una ansiedad importante la que había. Sí. Pero sí, igual se vivía lindo. O sea, ese viaje fue muy impactante, muy impactante. Como digo, ver dentro de lo que era la preparación de lo que iba a ser el evento, fue increíble. Nosotros estábamos, al formar parte de una escuela que iba a participar, fue como muy importante porque estábamos dentro del contexto del torneo. Participamos en las exhibiciones, participamos en el torneo, o sea, fuimos parte de todo eso. Así que, y cada viaje que se hace con el Shifu da pie a eso, da pie a que uno vaya, conozca y participe, y que esté, y que uno se sienta que es parte del templo, realmente. ¿Sí? Bien, cuando estuviste ahí en el contexto del evento, cuando se hacen todas esas muestras, por ahí para los que no saben o todavía no tuvieron la oportunidad de viajar, en el torneo ese se realizan muestras constantes todo un día entero, que se llega, que hay mucho tránsito. Eh, en aquel entonces, ¿tuviste oportunidad de estar ahí en algún momento exhibiendo? Dentro del torneo, eh, nosotros tenemos la parte de la competencia, obviamente, días detallados de competencia, y después, obviamente, tenés horarios libres, pero la ciudad nunca descansa. Nosotros estábamos en un hotel y enfrente había una plaza muy grande y como todas las plazas de China, en todas las plazas se hacen artes marciales, bailan, es una plaza con actividad de infinita cantidad de cosas. Son increíbles en ese sentido. Y en ese momento, obviamente, estaba toda decorada la plaza por el festival y había escenarios donde hacían exhibiciones. Entonces, una anécdota fue que estábamos caminando con todos, estábamos los que habíamos viajado, Marta, María Eugenia, Ale Rapacini, Gifu, estábamos caminando por la plaza y de repente me reconocen. Yo había competido el día anterior con Yuan Chien, con doble espada. Entonces me llaman al escenario que quería que yo haga una exhibición de Yuan Chien, de doble espada. Y así que, bueno, subí al escenario, obviamente hice algo de Tai Chi, que ¿Estás con ropa como de Kung Fu, algo ropa parecido? deportiva tenía. No, estábamos caminando por la plaza, nos encontraron y bueno, eh, eh, se acordaron que habíamos competido y sabían que era de Argentina y querían que haga una exhibición, así que bueno, después salimos en los diarios chinos, Ujú. pero ¿Te bueno, dieron un arma, una espada? me prestaron las dobles espadas, ellos estaban haciendo exhibiciones, eran alumnos del templo, que estaban haciendo exhibiciones, entonces bueno, Ujú. me llamaron para que yo participe y esté. Que también tienen esto, o sea, tienen esa
esa cosa de querer mostrar y de querer que la gente vea que en otra parte del mundo, sobre todo le da mucho valor a que acá en Argentina, ellos dicen el otro lado del mundo también hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, es como realmente muy importante para ellos. Y lo valoran mucho. Y más cuando ven que la calidad del Kung Fu es buena, ¿no? Eso muestra Los la, motiva. la voluntad y la práctica que hay, porque hay que tener también voluntad para meter horas de práctica y que el Kung Fu que nosotros vemos allá eh, se trate de transmitir igual acá, obviamente Ujú, con el conocimiento que tenemos, ¿no? ujú. Eh, Así que sí, lindos recuerdos de exhibiciones afuera. Bien. Y en línea con eso, ¿qué opinás vos que fue lo que en ese primer viaje más te impactó de la cultura china en general, no solo, o de Shaolin en general, algo que te haya impactado, que te haya movido en particular? Lo que más me impactó fue la magnitud. O sea, yo no entendía la magnitud de lo que era hasta que fui. O sea, es lo que decía al principio. O sea, yo no, desde acá veía la foto, veía los videos, pero no entendés si no viajás. No entendés hasta que no estás ahí. Y no alcanzas a valorar realmente el esfuerzo que es viajar y estar acá para poder aprender y venir a este lado y enseñar, ¿no? Eso es muy importante. Pero me impactó la magnitud de lo que es todo, de la cantidad de gente, de la cantidad de horas de práctica, del esfuerzo inquebrantable que hay en ellos, de la voluntad acérrima que tienen para practicar, desde niños hasta adultos, y de la cultura de trabajo que hay. Hay una cultura de trabajo importantísima en China ¿No? y eso es realmente increíble. Y uno, eh, o sea, son culturas diferentes, ¿no? Pero eh, hay cosas que se pueden poner en práctica y creo que nosotros cuando viajamos entendíamos que era lo que nosotros queríamos, porque nos sentíamos así. O sea, nosotros teníamos inculcada, al menos me identifico con eso, sé Sí. que nuestros Tajifu también tienen esa cultura de trabajo, de esfuerzo, de lo cotidiano, de que nada es imposible, de que todo se puede, y de luchar para tener algo. Entonces, es como que uno se siente bien cuando va. Y te muestra eso también, o sea, te muestra que los principios que vos tenés, te los reafirma. Y te da la posibilidad de decir, sí, este es el camino correcto, acá quiero estar, esto quiero hacer, esta es mi vida, y tengo que seguir adelante. Y ahora más que nunca. Ujú. En ese Y ahora en ese más que primer viaje, en ese primer viaje me abrió el corazón y dije, yo tengo que volver acá. sí, Y pasa creo que eso. hay un sentimiento compartido con eso. Eh, Sí, sí. Genera esas sensaciones. Tengo que volver. Sí, comparto totalmente. Más arriba preguntaban, uno de los estudiantes preguntaba si tenías alguna anécdota que te acuerdes de práctica con niños, o algo que se relacione con niños en el momento de la práctica, eh, algo que puedas recordar de ese primer viaje. Eh, Sí, sí, tengo recuerdos lindos. Había un grupito de niños que nos rodeaban siempre y algunos se habían encariñado mucho. Y en esos primeros viajes, bueno, tenés mucho tiempo porque tenés muchas horas de práctica.
Y nosotros tratábamos de aprovechar al máximo esto. Pero los ratos libres que teníamos, estábamos en la habitación descansando y venían y querían conocer, charlar y compartir, obviamente. Y bueno, y compartíamos con niños de allá que eran muy graciosos, se ponían toda nuestra ropa, nuestras camperas. Tengo fotos de eso, tengo lindos recuerdos. Me regalaban peluches, nosotros les dábamos dulce de leche, banana, banana, le hicimos probar banana con dulce de leche, les encantaba. Nunca había Para el probado el dulce de leche. dulce de leche no lo tengo. ¿Cómo lo consiguieron el dulce de leche? ¿Lo llevó el Tallipu para allá? Lo llevábamos, sí, 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 sí. Ah, A veces pasaba, a veces no pasaba. ah, Las veces que pasó, probaban el dulce de leche y no nos podíamos sacar de encima a los residentes de Shaolin. ahí preguntan qué tan pequeños eran. Eh, Bueno, había de todo, o sea, no hay una edad específica. Ellos dicen que tenés que tener aproximadamente 4 o 5 años para estar ahí. Había alumnos realmente muy chiquitos que estaban de la mano y trotaban y se levantaban a las 5 de la mañana, hacían todo el mismo, pero bueno, practicaban separado con el grupo de niños, claro, pero chiquito. había chicos muy chiquitos y son escuelas donde van pupilos, están todo el día, entrenan, practican, tienen escuela, primaria, secundaria, y lo más importante es que iban alumnos y niños de todas las franjas sociales. Venía gente del campo, venía gente que venían en limusín y ¿Y los cómo te dabas eh, cuenta de la diferencia? Exactamente. la diferencia social Sí. en las visitas, cuando venían los padres a visitar a los niños, que eran los fines de semana, eh, venía gente que te das cuenta que era gente del campo, gente que era de mucho dinero, pero dentro de lo que es el predio de Shaolin, estaban todos iguales. Estaban Claro. todos vestidos iguales, todos con las manos percudidas de la práctica, la cara paspada por el frío, eh, cada uno lava su ropa, cada uno lava sus trastos, todos hacen todo en Shaolin. Entonces no había diferencia ahí. Y, y bueno, pero sí, niños, hay lindos recuerdos con ellos. Sí. Es más, durante unos años después seguimos teniendo contacto porque nos comunicábamos por chat. Y después se fue perdiendo porque, bueno, fueron saliendo de las escuelas y no los seguí, pero sí. En el 2006 también, cuando fuimos con Leila, Luciana, Gonzalo, nos hicimos amigos de un grupito y después seguimos en contacto un tiempo, sí. Se forman lindas relaciones con ellos. Ujú. Más arriba preguntaban en qué consistía la alimentación que comías a diario en ese entonces. Bueno, la alimentación, Se nota, sabían que disculpata, que se nota que estamos en cuarentena. Leer, hablar de Kung Fu y aparecen preguntas de alimentación, pero dale, dale. está bien. Yo no como carne, pero sabía que el grupo que iba, ellos sabían que algunos comían carne, entonces algo de carne les daban a los que comían, pero Ujú, la comida en sí es vegetariana, ¿sí? ujú. O sea, no comen carne ni nada animal. Así que yo no tuve ningún problema con la alimentación, comí todo lo que podía comer. Es más, siendo que uno es practicante de Kung Fu, sabe lo que come. Así que comíamos bien, sí, sí. Aparte era uno de los lugares donde mejor comida hacían, así que estábamos bien. Con la comida estábamos bien. Mucho arroz, eso Mucho arroz. definitivamente, es la base, es la Ujú. base.
Es la energía. Bien, ¿y qué desayunabas? Había de todo, arroz. Había una que era rico, a mí me gustaba mucho, que era una especie de arroz con algo de agua, muy líquido, como algo dulce, con algunos dátiles, después te daban maní, les hacían huevo para los que comían, daban de todo. Había, bueno, los mienpao, que eran muy ricos. Muy, Algunos guardábamos para el mediodía y cuando los queríamos comer al mediodía ya eran una roca, así que no podíamos comer porque eran al vapor. panes al Pero sí, vapor. pero, sí. Pero no, se come bien, se come bien. Hay rica comida, muy rica comida. Es más, o sea, siempre digo que la comida china la probás cuando vas a China. La comida china que hay acá en Occidente es comida chino occidental. Chino suavizada Sí, para... totalmente, totalmente. Encima es una de las regiones más picantes, hay que saber cómo comer. Sí, vos te referís a los ají picantes, Exactamente. A las golosinas picantes. a las Esa es golosinas. otra anécdota. Los niños venían con golosinas y las golosinas, vos las comías porque parecían golosinas, pero eran picantísimas, eran terribles. Bien, bien, bien. Bueno, parece que son cuestiones que son propias de la región. O sea, el tema del picante, el tema de cómo hasta la golosina puede ser picante, se vuelve ahí tan llamativo para nosotros criados en esta cultura, ¿no? Y, y pensaba un poco cómo te sentiste al momento de competir, en eso que decías al principio, ¿no? De que esa primera competencia, primera vez en ese viaje fue como como una subida a ese escalón de competencia que no habías accedido hasta ese entonces. ¿Cómo fue para vos? Bueno, ¿Qué bueno, preparaste? yo acá en Argentina me cansé, como decía, de competir, o sea, competí mucho. Gané todo lo que me propuse ganar, todo lo que podía haber ganado acá en Argentina. Entonces fui con unas ansias de participar en un evento que me diera un esfuerzo más y decir, acá tengo que estar, estos son mis rivales y los tengo que vencer. En el torneo ese participaron más de 70 países, 74 países creo. Así que realmente era imponente. Eh, y era un estadio muy, muy grande. Había una organización increíble. Entonces llegamos con el micro, me acuerdo ese día. Shifu también participaba. Así que Privilegio. a él le tocó, sí, 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 a él le tocó competir en otro estadio. Y me acuerdo que ese día, obviamente, mi inglés extra básico y mi chino monosílabo hizo que, claro, hizo que, bueno, que me hubiera imposible de poder ir y hablar o expresarme. Pero bueno, tuve la suerte de haber viajado en ese entonces con una de las que hizo posible también el viaje, Alejandra Rapazzini, y me llevó y estuvo en las mesas conmigo. Ella habla fluido el inglés, así que no tenía problema. Eh, y, y bueno, nos inscribimos en una de las mesas, en la parte de afuera del estadio. Después entramos por un pasillo y toda la fila de la categoría mía que competía, que era bastante larga, eh, bueno, quedamos afuera hasta que terminaron de competir en todas las áreas. Había 4 alfombras, 4 áreas en el estadio, en las que estaban compitiendo simultáneamente. Entonces, esas 4 áreas terminaba de competir una y entraba la otra categoría. Entonces yo del lado de afuera, cuando llegó el momento y abrieron la puerta y estábamos a punto de entrar,
no, yo no había visto el estadio todavía. Cuando vi el estadio y la decoración con todas las banderas y toda la gente en las tribunas, parecía una olimpiada. Era increíble. Se me puso la Claro, piel de pero gallina y sentí un orgullo de estar ahí y de poder representar al país y de poder expresar todo lo que yo hice, porque o sea, yo me maté entrenando para ir a Shaolin. Me maté porque yo digo, tengo que demostrarles todo lo que aprendí, todo lo que hice de todo este tiempo que allí estuvo viajando y que me estuvo enseñando y tengo que hacer que se asombren de lo que yo hacía. Bueno, todo en mi cabeza, ¿no? Pero cuando vi el estadio, todo eso desapareció. Entonces no me importaba nada, lo único que quería era pisar la alfombra y poderme sentir con toda la plenitud para poder hacer esa forma que yo había entrenado tanto. ujú. ¿Qué Entonces, fue lo primero que competiste con lo primero que competiste en aquel entonces? bueno, fue muy loco esa competencia, porque tenías la posibilidad de competir en 3 áreas, o sea, Mm, en 3 categorías. ¿Sí? ujú. Claro. En la actualidad, para los que no saben, en el torneo este mismo hoy en día solo se permiten dos categorías. Bueno, ese torneo fue muy loco porque teníamos la posibilidad de competir en 3 categorías. La primera era Shaolin Chuan, yo iba a ser Shaolin Chuan, con el maestro Shifu Liu Min, me había preparado para hacer Chen Tai Chi Chuan y después iba a ser eh, Fancy. Entonces, me había preparado igualmente con doble espada y con espada, iba a ser de Yuan Chen y Tamo Chen. Y bueno, la primera categoría que hice fue Shaolin Chuan. Después había competido en Chen Tai Chi Chuan y en el mismo momento se estaba desarrollando, que eso fue muy loco, en el mismo momento se estaba desarrollando Fancy. Entonces Ujú. me paran y me dicen, no, 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 dicen, tenés que competir estaba a punto de entrar a la categoría de Chen Tai Chi Chuan. Dicen, no, 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 tenés que competir en Fancy, pues ya empieza tu categoría. Entonces pararon el área de Tai Chi para que yo vaya a competir al área de Fancy, se paralizó el estadio, para que yo vaya a competir al área de Fancy Y y, sí, y terminaba y volvía al área de Chen Tai Chi Chuan para competir en el área de Chen Tai Chi Chuan. Y ahí competí. o sea que Así fue que intensísimo eso. Fueron una tras de otra. fue tremendo. Activar Kung Tenías que Fu, Tai Chi. bajar a Tai Chi. Tenías que cambiar el chip Muy automáticamente. Tremendo, sí, sí, sí. bien. Ah, Pero debe haber sido funcional porque si arrancabas con Tai Chi ibas a tardar más. pero no lo pensás. Me No, acuerdo no, no. que Tai Chi había practicado realmente mucho y el maestro Liu Min me había entrenado muy, muy bien para eso. Y Fancy había practicado mucho y el Shifu me había corregido hasta el último momento, así que estaba tranquilísimo con lo que iba a hacer. Claro. Así que ni lo pensaba, era automático. Sí. Pero Bien, sí, sí. bien, bien, bien. Ahí uno de los estudiantes preguntaba si fue mucha la diferencia entre la severidad del entrenamiento allá con respecto a acá, más allá del tiempo que entrenaban, si tardó mucho en acostumbrarse, pregunta. Si tardaste mucho en acostumbrarte, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre podemos estar un mes las veces que viajamos, ¿no? Sí, no, realmente la primera semana es una buena pregunta esa. La primera semana no me costó. O sea, como dije en un momento, yo entrené acá, entrené mucho realmente, y yo sabía las horas que ellos entrenaban, entonces yo entrenaba 8 horas, 10 horas. O sea, yo vivo de esto, yo vivo de la práctica, yo enseño, no tengo un trabajo X, entonces puedo
dedicarle mucho tiempo. O sea, me siento afortunado con eso. Ujú. Y le dediqué mucho tiempo. Y cuando llegué allá, me sentí bien. O sea, más allá del viaje, ¿no? Porque hay una anécdota en el medio que después la cuento. Pero me sentí bien la primera semana, pero la segunda semana creo que se me destruían las piernas. O sea, no podía levantar una pierna para hacer una patada. Aguanté la primera semana muy bien y todo el entrenamiento, la rigurosidad, pero una cosa es entrenar las horas que uno entrena acá. Que puedo decir, yo entreno 8 horas, 10 horas, no tengo problema. Pero la intensidad con la que se practica en Shaolin y la rigurosidad con la que dan el entrenamiento es diferente. Y la Entonces, ausencia, la ausencia del lenguaje ahí para poder, nos ha pasado a todos que en un momento de cansancio buscamos esa palabra como para descomprimir o distraernos del dolor, del sufrimiento del cuerpo y acá, sí, sí, sí. Yo tengo un recuerdo mío en la cocina, entrenando en la cocina, porque me llevaban a la cocina a entrenar porque no querían que los otros alumnos vean que yo estaba aprendiendo otra cosa que ellos todavía no estaban aprendiendo, ujú, porque son muy, muy cuidadosos con la enseñanza también. Entonces practicaba en la cocina, lugar sucio, patinoso. Eh, pegajosos. bueno, tenía otro alumno haciendo 7 estrellas, Chi Xin Chuen, y a mí me estaban enseñando Chan Hu Si Men. Ujú. Y me acuerdo que hacía la forma y terminaba la forma ya, ¿no? Ahogado, entonces salía afuera, respiraba, no podía más, entraba y el entrenador estaba cruzado de brazos, me miraba y me decía, Saisu, otra vez. Otra vez. Así que así pasaba las mañanas enteras. Así Ujú. que sí, es fuerte. Fuerte el entrenamiento, es fuerte, es la intensidad, es la presión que uno se mete también, porque uno también quiere demostrar que puede, y uno ve que nadie para ya, eso es increíble, Sí. porque entrenan, 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 y cuando uno se agarra las rodillas, mira para adelante y están todos entrenando todavía. Entonces, entonces, es increíble ver eso, sentirlo es increíble. Por ahí creo Cuando, que, sí, sí, disculpa, sí. no, por eso digo que es más que nada la intensidad con la que se practica ya. Sí. Por ahí creo que si realmente se pudiera mostrar hoy en día como se muestra en las redes, la cantidad de fotos o imágenes de Kung Fu, si se mostrara en tiempo de práctica, las redes colapsarían, porque tendría que ser mucho tiempo. Serían redes extremadamente aburridas, porque sería una persona en Mapú pegando en Chun Chuen, pegando golpe, y esa sería la verdad, ¿no? De qué hace que ese instante que se hizo un golpe que duró 1 minuto 30 la forma, se abre y son horas y horas de práctica que hay atrás, ¿sí? De ese Sí, sí. 1 minuto 30 o Es de el, esos 5 minutos en Tai Chi, ¿no? sí, sí, es el conocimiento del cuerpo, de la mente, del espíritu, ¿sí? Porque uno trabaja todo en ese momento, cuando uno está en esa posición, cuerpo, mente, espíritu, y es el conocimiento de horas y horas de práctica, ¿sí? El conocimiento de uno mismo, conocimiento de- de todo lo que tenemos adentro, de los músculos, de los huesos, de la mente, ¿sí? Y de Esos las ganas, músculos, del espíritu. esos músculos que duelen, que uno no sabía que dolían, eh, Tal cual, o que existían ¿sí? Te hace sentir vivo y a punto de morir todo el tiempo, todo el tiempo. todo el tiempo. Por eso la última parte de la pregunta era si cuánto tardaste en acostumbrarte.
y está medio complicado. Sí, bueno, como digo, me sentí cómodo la primera semana, la segunda semana sentía que estaba destruido y que no iba a volver a caminar, y que todos mis músculos y tendones se habían destruido. Y creo que la última semana antes de salir ya estaba cómodo, y ya me sentía que podía hacer cualquier cosa las veces que quisiera. Así que calculo que estando un tiempo más allá te da la posibilidad de sentirte parte de eso, o sea, ser uno más. ¿Sí? Entonces, cuando vas y sabes lo que sabes, porque o sea, yo en el momento que viajé tenía muchos años de práctica de Kung Fu, de práctica, de enseñanza. Sí, sí, Yo fui en el 2004 y empecé a practicar Kung Fu en el 94, imagínate. sí. Entonces, en el momento que fui, eh, sentía que sabía Kung Fu, pero llegás allá y te sentís tan diminuto, que vuelve a aparecer la humildad en ese momento. Así que, Eso es muy sí, importante el reconocer también cuán incompleta es nuestra práctica siempre y cuán posible de seguir mejorando es a diario, ¿no? Que tal no cual. tiene fin Por eso, nuestra. por eso, por eso hablaba de la magnitud. Cuando hablo de Sí, la magnitud, es la magnitud de todo China, de todo, de la práctica, la magnitud de lo que uno sabe y no sabe. Entonces, es muy importante, sí, sentir cada cosa. O sea, uno está abierto a todo cuando viaja. Viajar es importante ya de por sí, pero cuando uno viaja con una misión, cuando uno viaja con una expectativa, está más abierto todavía. Entonces, el conocimiento no entra solamente a través del físico, de la práctica, del aprendizaje del Kung Fu. El aprendizaje entra a través de lo que uno ve, de lo que uno vive, de lo que uno siente, de lo que uno comparte con cada uno de los que viaja o de los que conoce. Entonces, realmente muy importante. bien, nos queda tiempo para una pregunta. Eh, si alguien quiere preguntar algo corto al Shifu Sebastián, a mi ¿Qué se Tucker, sortea? si alguno quiere que posteemos después en las redes alguna foto de él en ese primer viaje, lo podemos gestionar hoy en día con la digitalización. Pueden poner un manito OK si quieren que los posteemos, a ver si sucede la magia de Instagram, o se fueron todos a dormir. Quedan 20 segundos. Uy, estamos por quedar sin tiempo. Bien. Bueno, nada, la pregunta quedará para otro encuentro entonces. Gracias, Tucker, por estos minutos de tiempo. Gracias a los espectadores por estar ahí escuchando. Y bueno, el próximo sábado tendremos otro encuentro con otro integrante de Templo Yolín Argentina.